Queridos amigos del Festival de Gabo, me duele no poder estar allá, en ese panel, acompañándolos, para defender el derecho a hacer sátira. A hacer una sátira libre y afilada en estos tiempos de corrección política en que algunos líderes mesiánicos reclaman entre pucheros que el humor debe ser inofensivo. Es un oxímoron. El humor es transgresor por naturaleza. Es una forma de dudar, de ser escépticos. Es una saludable manera de comprender nuestra propia pequeñez, lamentable como el frac de Uribe y la de quienes ostentan el poder. Que nadie limite el humor. El límite del humor lo debe poner el mismo chiste. Lo peor que le puede pasar a un humorista es quemarse con el voltaje de su propio chiste, a la manera de los estudiantes que se topan con Pachito Santos. También me hubiera gustado hablar del humor como un arma para enfrentar a los políticos caudillistas, que después de la cordura y la decencia lo primero que pierden es eso, el sentido del humor. Y decir que el humor es uno de los grandes amortiguadores de las democracias. Y decir que un político con humor es un tirano menos. Pero tuve que alzar vuelo como las palomas, porque acá ya no dan maíz. El distrito prohibirá la venta de maíz en la Plaza de Bolívar. Se han vuelto una plaga las palomas. Solamente dan papaya. Esta semana se generó una controversia con el proyecto de reforma a la justicia que presentó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. De modo que no los puedo acompañar, pero les mando a cambio este video. Ojalá les guste y no hagan mala cara. Buenas tardes, ya sí. Bueno, estoy muy complacida de acompañar a los satíricos de esta mesa y a Daniel Sampérez, el invitado virtual, es el quinto, y una cumbre de revistas satíricas, así la llamó Ingrid Beck en sus redes sociales, y realmente es una oportunidad. A ellos los une el ejercicio del humor político, de la sátira en distintos formatos. Todos tienen la revista impresa o digital, pero también se han diversificado en otros medios y de ese tema vamos a hablar. Y entonces voy a ir presentándolos, empezando por Ingrid. Ingrid Beck es argentina, de la revista El Chamuco, de la revista Barcelona, que tiene un lema muy curioso: una solución europea para los problemas argentinos. Eso nació de una parodia al diario El Clarín desde que nació Barcelona en 2003. Entonces, como ven, ya Barcelona refleja un conflicto de identidad muy argentino, ¿no? Y el fin de esta revista es parodiar los discursos dominantes, básicamente. Sigue Juan Andrés Rabel, es socio y fundador del Chigüire Bipolar, que es un portal de noticias falsas, y también estuvieron al frente de la serie muy conocida de Isla Presidencial, que ya pues terminó su tercera temporada en 2014 y fue pues un éxito, sobre todo en medios digitales. Sigue Rapé. Rapé es Rafael Pineda, y Rafael Pineda representa la revista del Chamuco y los hijos del Averno. En el primer editorial, conversábamos ahora, ellos declararon que cada vez que un funcionario habla se quema un poco y se expande por los aires el humor a chamusquina, a chamuco, de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces el propósito de ellos es perseguir a todos estos políticos que van dando declaraciones desafortunadas que se disparan, ¿no?, un tiro en el pie. Y la revista ya está en su segunda época, desde 2006, y el director es precisamente Rapé. Y por último, Peter Rusiñol, que es revista Mongolia, como pueden ver en la camiseta, representante de este equipo de Mongolia. Él trabajó en el diario El País, en Público, y hoy pues está sobre todo a cargo de la parte informativa de la revista Mongolia, que tiene un lado, digamos, de información seria y lo otro son noticias falsas, que por cierto, aclarémoslo de una vez, las noticias falsas no son las fake news, que utilizan sobre todo los poderosos para transmitir falsas verdades.
Estas son un recurso de humor, de inventar noticias falsas, de inventarse noticias que están muy cercanas a la realidad, porque de todas, como dice Daniel Samper Pisano, el papá de Daniel Samper Ospina, que acabamos de ver, el satírico es el que une, sabe cuál es el cable que une lo solemne, ¿sí?, con lo trivial, con lo cotidiano, y tiene esa sensibilidad para percibir pues lo absurdo, lo grotesco y todas las anomalías de la sociedad y sobre todo los vicios de los poderosos. Entonces, después de presentarlo, pues el tema ya lo introdujo, me parece que lo hizo muy bien Daniel Samper. Yo soy Dani, en su formato ya del canal de YouTube, porque ahí está tocando temas muy claves de los que vamos a hablar en esta charla hoy, como el de los límites del humor, que es la pregunta impajaritable en este tipo de encuentros, pero le vamos a dar un giro también a esa pregunta. Y también nos convoca Gabo, nos convoca García Márquez en esta mesa, y él se sentiría, digamos, él con su espíritu burlón se sentiría muy feliz de ver además la calidad de los invitados, porque Gabo fue un maestro del mamagallismo. Entonces, si nos vamos a los orígenes del qué es el mamagallismo, yo empecé a comentar ahora con los colegas, hablarles del mamagallismo como una condición humana, ¿no?, la condición propia del escéptico, el que descree de todo, el que sospecha de todo. Entonces ellos me dicen, ninguno había escuchado el término. Yo me sorprendí porque creí que los venezolanos, ¿sí? Sí existe mamargallo, pero no lo convertimos en un adjetivo de esa manera, ¿no? Sí, es una filosofía de la vida, ¿no? Es la filosofía del escéptico. Entonces, mamar gallo es ese, ahí zumbando, ¿no?, con ese espíritu burlón, atacar todo lo que es susceptible de ataque, pero sobre todo todas estas anomalías del poder, que es de lo que se trata. Entonces, García Márquez entrenó su músculo de mamagallista en una columna de opinión que empezó en el Universal y luego luego él pasó al Heraldo, y era La Jirafa, que él firmaba como Séptimos. Entonces, esta columna era comentario humorístico, no era precisamente de sátira, o sea, era muy joven y estaba haciendo sus armas, pero sí tiene algunas, como lo ha identificado el estudioso Jacques Gillard, que son muy críticas del poder, como la del barbero presidencial, que él les insinúa que el barbero degüelle al presidente Ospina Pérez, que es el que está en ese momento en el poder. Pero luego García Márquez, en los años 70, que curiosamente es cuando surgen muchas publicaciones satíricas en América Latina ya muy importantes, en los 70 nació en Bogotá, en el 74, una revista llamada Alternativa, que deben recordar muchos, de la primera revista de izquierda, y detrás de esa revista estaba García Márquez, fue uno de los fundadores. También estaba Antonio Caballero, otro gran ironista de la casa, y Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pisano nuevamente. Entonces, ahí sí contribuyó García Márquez a poner ese espíritu crítico, y era una revista con portadas o tapas, ¿no?, de fotomontajes, de caricaturas, muy fuerte, que esta revista duró hasta el año 80 y fue censurada, obviamente. Entonces, en esa revista había una columna que se llamaba ¿Qué hay de nuevo en Macondo? Y esa era pues la tiradera, que también decimos, era muy mamagallística, pero un humor muy en serio, muy de crítica, porque el humor, como dice este título, es algo muy serio. Entonces, después de esta, digamos, rápida reflexión sobre lo que nos une, el mamagallismo que nos convoca, vuelvo a citar a Daniel Samper Pisano, que es nuestro estudioso mayor de los géneros periodísticos. No me presenté yo a propósito, he sido pues una
discípula muy humilde al lado de Daniel Samper, pero he trabajado también los géneros periodísticos, soy profesora de periodismo en la Universidad Javeriana. Entonces, según Daniel Samper, no hay mejor lugar que Colombia para el ejercicio de la sátira, porque este es un país muy dado a la solemnidad y la sátira pues no puede con la solemnidad, es una provocación. Entonces yo quería proponerles a cada uno de los participantes si dirían lo mismo de sus países, que su respectivo país es el mejor lugar para el ejercicio de la sátira y el que demuestre más ventajas, ese gana. Ustedes van a refrendar quién tiene el mejor repertorio de ventajas. Becky. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No sé si la Argentina ganaría en esta contienda, pero los medios argentinos, que son los medios hegemónicos, los medios tradicionales, los más conservadores, los que hacen periodismo serio, me parece que ahí yo creo que entramos en competencia. Yo traje para mostrarles algunas de las portadas de la revista esta. Bueno, tiene mucho que ver con lo local, pero claramente en 2003 nosotros ya estábamos parodiando un tipo de periodismo que usa el condicional. Ustedes ven ahí el título que dice: la Argentina se estaría yendo a la mierda, que es un título que además tiene muchísima vigencia. Es decir, 15 años después el título podría ser una portada de Barcelona o tal vez de algún medio tradicional también. Y en relación con, creo que voy a contestar varias de los disparadores también de Daniel Samper en relación con cuáles son los límites, por ejemplo. En este caso, nosotros asumimos que íbamos a sobrevivir sin publicidad porque una revista satírica que se ofendiera a todas y a todos los poderosos no iba a tener nadie que quisiera anunciar en ella, entonces nos apropiamos de la contratapa, que habitualmente es un espacio publicitario, para hacer nuestras propias piezas publicitarias. En este caso publicamos el teléfono del represor y dictador Videla, ahora ya está muerto, y bueno, lo llamaron bastante. Tuvo que cambiar su número de teléfono, porque una de nuestras intenciones también es incidir, obviamente, en la realidad. Y luego también creo que podemos competir en esto porque nosotros tenemos muchos medios cuyas portadas prácticamente semanales tienen que ver con los estereotipos. Y en este caso nos parece que el culo en sí mismo es un personaje que puede ilustrar, y a la vez desde el número 1 nosotros estamos haciendo frente y parodiando las revistas que estereotipan y cosifican a las mujeres, haciendo esto, sacando de contexto al culo, porque obviamente el título hiperinflación no es un título que vaya a venderle nada a nadie. Nadie iba a querer comprar una revista que dijera hiperinflación, pero un culo probablemente sí. Y también podemos parodiar a los medios más amarillistas, que obviamente acá tuvimos algunos conflictos porque hubo madres y padres que pasaron por los kioscos de diarios y revistas con sus hijos e hijas y encontraban este título un poco revelador. Pero bueno, también un poco parodiando a la prensa amarilla hicimos esta tapa. Y bastante tiempo antes de Ni Una Menos, 2 años antes, hicimos esta tapa que tiene que ver con una realidad, creo que es una realidad latinoamericana que tiene que ver con los femicidios y en este caso el tratamiento mediático que se hace en la Argentina, cada vez menos por suerte, pero que tiene que ver con responsabilizar a las víctimas de femicidios de haber sido asesinadas, ¿no? Hablando de cuál era el largo de la pollera, a dónde iban a bailar y si habían terminado el colegio, por ejemplo. Finalmente tenemos tapas que tienen que ver con la realidad internacional, en este caso Tolerancia, una negra y un judío deciden el destino de la humanidad. Esta es una tapa de agosto de 2006 que además tiene que ver con esto que decíamos de la fake news, porque esta tapa circuló fuera de contexto por el mundo y fuimos amenazados
bastante, porque lo tomaban claramente como una declaración antisemita cuando no lo era en el contexto en el que lo estábamos haciendo. Otra de nuestras batallas tiene que ver con el aborto y esto también, previo al debate que se dio ahora en la Argentina, asumimos esta contratapa, hicimos un aviso de la Presidencia de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le regalaban a las mujeres un ramo de perejil y unas agujas de tejer, hablando, ¿no?, del aborto clandestino. Les decía, este titular del número 1 de Barcelona tiene vigencia hoy y esta presentación fue un poco la síntesis de que creo que nosotros podemos competir con lo que pasa en otros países y sobre todo con lo que los medios tradicionales tratan de transmitir, por lo menos en mi país. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Me disculpan la voz de 3 días de Medellín, o de si saben cómo me pongo, para qué me invitan. Nosotros en el Chigüiro Bipolar tratamos de combatir, y es una cosa que quisiera atajar, la expresión de noticias falsas. Creo que con lo que ha sucedido recientemente con este debate es importante entender que somos parodia y que es ficción basado en el género periodístico. O sea, tomamos el estilo periodístico para hacer microrelatos de ficción que se sintetizan en un titular. Queremos competir en esta batalla latinoamericana de quién tiene el peor gobierno y aquí les presento algunos titulares que hemos hecho recientemente. De hecho, hay unos sobre Colombia, así que diría que podríamos decir que estamos empatados, Colombia y Venezuela. El primer titular, a ver si lo pasamos. Lo paso yo, claro. Familia Amish se muda a Venezuela para desconectarse de la tecnología y los servicios. Es una cosa muy importante para nosotros y es una de nuestras misiones no normalizar la crisis que nos está sucediendo. Tenemos que reírnos, tenemos que reflexionar, pero también tenemos que entender que todo lo que el caos y el fracaso económico del país y el momento que estamos ahorita no es la normalidad y tenemos que resaltarlo, ¿no? Siguiente titular. NASA envía sonda para comprobar si hay vida inteligente en la oposición. Esto demuestra un poquito nuestro espíritu de combatir no solamente un gobierno que es una dictadura, sino los errores constantes que comete la oposición. Es parte de nuestra fundación entender que no solamente podemos criticar al gobierno y al poderoso, sino al que es responsable de sustituirlo, ¿no? Tenemos esta para el público colombiano, que es: Arepa dice que ella siempre fue colombiana para que la dejen entrar a Colombia. Todos sabemos que la arepa es venezolana. Y qué forma de ganarse una audiencia, ¿no? Y sí, parece una tontería, pero en el texto sí hay una sensibilización sobre la situación de los migrantes y también buscamos no solamente reírnos de lo que estamos haciendo, sino también encontrar información y buscar dentro del texto hiperlinks y ¿cómo podemos decir? Una forma de informar y llevar también a lo que está sucediendo. Esta es una muy reciente con las elecciones. Uribe felicita a Duque y le pide que lo traicione rápido para poder seguir quejándose. Entonces escogí 2 noticias de Colombia y 2 de Venezuela. Digamos que estamos empatados. Maduro nos da buen material y creo que Colombia también tiene mucha buena materia prima, así que los felicito por eso. Bueno, buenas tardes. Yo también me disculpo por la vocecita de ultratumba, pero es que estos colombianos son bárbaros con la fiestica, como dicen aquí. Y bueno, mi voz no suele ser así que ustedes disculparán. Bueno, yo les vengo a presentar la revista El Chamuco y el trabajo que también hago individualmente en el periódico en el que publico de lunes a viernes.
en donde no nos queda otra más que la de hacer este tipo de trabajo al ver cómo competimos bastante bien contra lo que pasa en Colombia, contra lo que pasa en Venezuela, en Argentina, en España, y yo creo que es en buena parte del mundo en donde lo único que nos queda es hacer esto. Es lo que sabemos hacer, lo disfrutamos mucho, nos encanta señalar las hipocresías, las incongruencias, la manera como cínicamente nos están mintiendo todos los días, por todos lados, de todos los colores, de todos los sabores. Ahorita acabamos de pasar una campaña presidencial patética, en donde se daban hasta con la cubeta, en donde hubo muchas fake news, en donde hubo alarde, quisieron hacer alarde de su sentido del humor, que fue un total fracaso. Para nosotros todos los días encontramos una materia prima increíble en nuestros políticos mexicanos, en nuestros candidatos presidenciales, hasta en los que ganaron también encontramos muy buen material. Es un trabajo de todos los días, de 5 o 6 veces, porque también tratamos de hacerlo en nuestras redes sociales, en el programa del Chamuco TV que tenemos desde hace poco en la televisión universitaria, TV UNAM, en la revista cada mes, y les digo, cada uno de nosotros somos 5 caricaturistas que tenemos ya casi 20 años haciendo esta revista, con un descansito que tuvimos ahí en el sexenio de Vicente Fox porque ya no podíamos hacer chamucos porque todos empezamos a hacer chamacos y había que haber un descanso. El caso es que en este afán por hacer caricatura política, básicamente nosotros usamos la caricatura, el dibujo, en donde nos podemos dar vuelo tremendo contra estos bestias. Tenemos algunas situaciones lamentables de amenazas, algunas situaciones lamentables de demandas, auditorías de Hacienda. Hemos pasado por un montón de cosas, administradores que nos han transado, y hemos tenido que aprender a administrar e imprimir la revista para poder sobrevivir. Ha sido un ataque constante, un cierre constante de medios de comunicación en México, en donde hemos tenido que no cobrar un centavo durante años, nosotros como responsables de la revista, para que siga existiendo, para poder conseguir el dinero, para poder imprimirla cada mes, para poder pagarles a los colaboradores que están rellenando la mitad de la revista, que están por lo regular empezando, entendiendo que la revista es una escuela también de nuevos talentos que necesitan un espacio para poder darse a conocer, entender la dinámica de la fecha límite, del deadline, del rigor periodístico, investigaciones especiales dibujadas en reportajes. Hemos hecho de todo. Ahora entrando a la dinámica de la televisión, en donde nos damos cuenta de que somos unos pésimos actores, lo único que hemos podido encontrar como beneficio es poder invitar a personalidades del periodismo para que nos ayuden a entender lo que está pasando. Mucha gente cree que la caricatura en México debe ser hecha por payasitos, y no queremos ser nosotros el objeto del humor, sino los que se encargan de evidenciar, de ponerles el espejo a los políticos a través de este programa, de la revista y de nuestros cartones diarios. La censura está de a peso. Lamentablemente no es un escándalo en México la censura, nos censuran regularmente porque sigue habiendo 3 temas tabús en México, que es el presidente de la República, el ejército y la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues nosotros nos hemos dedicado a usar la revista para publicar los cartones que no nos publican en absolutamente ningún lado. Eso también ha traído algunas pues mentadas, críticas y amenazas de cierres y todas estas cosas, y que hemos tratado de ir sorteando. Así que pues no sé si eso sea materia prima para la competencia que tenemos aquí arriba. Te adelantaste con el siguiente tema, pero ya lo de la censura, perdón, pero está muy bien. Ya les spoileé, así que les voy a pasar al otro compañero de aquí de España.
Pues muchas gracias a todos por acudir a esta cita, que para nosotros a lo mejor hasta es un embrión de espacio de encuentro internacional. Gracias, por tanto, especialmente a la Fundación por invitarnos. Yo soy de España, de la revista Mongolia, que nació en plena crisis en el año 2012, llevamos 6 años, y evidentemente los españoles creemos que tenemos más, somos mejores, digamos, ¿no? Naturalmente, y también para la sátira. Las condiciones, no es que seamos mejores haciendo sátira, pero las condiciones que tenemos me parece que son bastante imbatibles, porque a todo esto que también compartimos, a todo lo que han ido citando, resulta que además somos una monarquía, que esto es increíble y da mucho juego. Resulta que tenemos al único exponente, digamos, del fascismo mundial de los años que viene, de los años 30 y 40, enterrado con honores de Estado, todavía hoy. Esperemos que salga pronto, pero todavía hoy. Y además tenemos no solo un nacionalismo, que es un tema que siempre da mucho juego, especialmente a un medio como nosotros, que no nos gustan los nacionalismos y que nos gusta reírnos de él, sino que no solo tenemos uno, sino que tenemos un montón. Entonces yo creo que España, digamos, tenemos algunas condiciones más excepcionales todavía para el desarrollo de la sátira, y a nosotros nos ha permitido recuperar una tradición que fue muy fuerte, pero que en los años 80 se fue perdiendo, supongo que porque mucha gente creyó que con la llegada al poder de los socialistas pues ya se habían conseguido las cosas y no hacía falta ya seguir con esta presión que supone la sátira permanente para el poder, porque nosotros somos de los que estamos convencidos de que puede ser más efectivo, incluso puede molestar más al poder la sátira que una extraordinaria información del país, del diario, de los medios en los que yo también he trabajado muchos años y que sigo trabajando en la parte de información seria de Mongolia, pero que la sátira puede ser más efectivo a la hora de molestar de verdad y de explicar la realidad, ¿no? Porque esa es una diferencia que supongo que nos dará tiempo de abordar. Yo ahora os explicaré un poquito, a través de 4 portadas, lo que hacemos en Mongolia. Que la sátira nosotros por lo menos no lo entendemos como humor, tiene que hacer reír, pero es un género periodístico, no es un género del mundo, digamos, del humor o de los payasos o de los chistes. Se entiende que tiene que hacer reír, pero es un género periodístico que intentamos que explique otras cosas, que sirva para entender otras cosas, a lo mejor con más eficiencia, como decía, ¿no? Esta es una portada muy particular que tiene que ver con Ortega Cano, que es un torero, un ex torero, un habitual de las revistas del corazón, que es por ahora la única persona que ha conseguido querellarse y además con éxito contra nosotros. Hemos sido condenados recientemente a pagar una multa de 40.000 euros a este señor que conduciendo borracho mató a una persona. Y que, digamos, de alguna forma nosotros hacíamos una sátira, no porque es una persona, evidentemente no es una persona anónima, es una persona que vive permanentemente en los platós de televisión, forma parte del mundo de la farándula y por lo tanto es un personaje público, objeto que es muy lícito, creíamos nosotros, hacerle sátira, y nos han condenado a 40.000 euros, a pagarle 40.000 euros que por supuesto no tenemos y que hemos tenido que buscar entre todo nuestro público, ¿no? Justo después de la condena, lo digo un poco para mostrar un poco nuestro espíritu, justo después de la condena que hemos recurrido y que esperamos no tener que pagar nunca, dedicamos la portada del número siguiente a reírnos otra vez de Ortega Cano y especialmente en el tema que más le duele, que es el del mal conductor con unas consecuencias terribles, ¿no? Esta es una de las primeras portadas que hicimos y que explica bien lo que os contaba de la sátira y del objetivo que tenemos de ir más allá del humor, ¿no? Se dice, el rey podría violarte, con esto no pretendemos hacer un chiste. Resulta que en España nuestra Constitución considera o reserva para el rey un estatus especial en el cual es inviolable desde un punto de vista jurídico e inimputable. Es decir, no puede, ningún juez puede citar al rey y pedirle explicaciones por nada. Entonces esto nos parece una cosa increíble, anacrónica, desconocida por el mundo, absolutamente rara en una democracia occidental. Y eso se puede hacer un editorial terrible, digamos, explicando la injusticia que supone o la poca
la poca modernidad de una constitución que prevé esta figura tan extraña, o se puede hacer lo que hicimos nosotros, que es una sátira con cosas que podría hacer el rey por el hecho de ser rey y de tener esa figura que le proteja, que es inimputable y que no puede llevarse a un tribunal. Nosotros hicimos un despliegue que era, si no recuerdo mal, 100 cosas que el rey puede hacer y tú no. Una de ellas era violarte, y nuestro objetivo, evidentemente, no es simplemente hacer reír, sino denunciar, a través de este género periodístico de la sátira, esta extraña anomalía en nuestra Constitución. Hay 2 portadas más, si puedes poner la siguiente. Todas esas portadas están supervisadas por Rafa Carballo, que está aquí con nosotros, que es el jefe de arte y un poco el creador, o sea, el artífice de que además Mongolia tenga un diseño tan especial y del que estamos tan orgullosos, ¿no? Esta es una portada también en la misma línea. Ahora se ha abierto una veda después de muchos años. Hay mucha gente que hace críticas al rey Juan Carlos, que ya no es el rey actual, sino que es el rey emérito, pero hay algunos temas tabús, sobre todo los que afectan al rey actual. El anterior ya se da por amortizado, pero el régimen actual, o la democracia, o el sistema, o el Estado profundo, o como lo queráis llamar, protege, evidentemente, al rey actual, que es el rey Felipe, ¿no? Y esta portada nos recuerda, de una manera absolutamente nítida y al mismo tiempo poética incluso, de dónde viene este rey, que en España no hemos tenido la oportunidad nunca de pronunciarnos sobre la forma del Estado. La impuso el jefe de Estado que venía de la dictadura, de la época fascista inicial después de la Guerra Civil, y que si tenemos este régimen de monarquía es gracias sobre todo al anterior jefe de Estado, y eso no les gusta que se recuerde mucho, ¿no? Nosotros no paramos de recordarlo, ¿no? Y la última portada que os voy a mostrar para que veáis un poquito, os lo tengo que explicar un poco mejor porque es una persona desconocida en América Latina, supongo. Es el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que, como sabéis, o si no lo sabéis os lo explico, el independentismo catalán le gusta compararse con los pueblos oprimidos y con los mayores oprimidos del mundo. A nosotros esto nos causa auténtica estupefacción, con independencia de que sea legítimo ser independentista, por supuesto, pero no es ninguna gente oprimida. Tienen muchos de los promotores de esto unos chalets que ya me gustaría tener yo en la Costa Brava, fantásticos, y ellos se comparan con Martin Luther King. Él se llama Quim Torra y aquí hicimos una portada que hemos sacado hoy mismo como si fuera Martin Luther King, porque es Quim Torra, y al mismo nivel, digamos, de opresión que tuvo como consecuencia de la segregación racial en Estados Unidos. Ese es el tipo de sátira que nosotros hacemos y que complementamos con la parte de información dura que está en línea. Parecen géneros muy distintos, pero al final viene a ser lo mismo. Informaciones que molesten al poder con registros periodísticos distintos, la sátira y la información. Muchas gracias. Sí, quería decir algo. Yo tengo un as en la manga para todos ustedes. La Argentina tiene un papa. Bueno, yo creo que hubo empate técnico, estamos de acuerdo. Porque, pero ya Rapé y Rusiñol tocaron el tema de la censura. Cuando se meten con los poderosos toman venganza. Yo quería también, en este ánimo de competencia, cuál está más emproblemado. Yo creo que pues, la cifra de la indemnización que deben pagar en Mongolia de 40.000 euros ya no es poca cosa. Creo que ese va ganando por lo menos en dinero, pero hay otros tipos de amenaza, las que estaba hablando Rapé, y si quieren complementar, a ver cuál está más emproblemado de ustedes con sus medios. Bueno, nosotros, la verdad es que no, al lado de las amenazas que reciben los colegas, amenazas personales, nosotros no tenemos ese tipo de situaciones. Sí tenemos una causa judicial que hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una causa que nos inició una defensora de los represores de la última dictadura militar. Ella se encadenó a un edificio de los militares para pedir la libertad a lo que ella llama presos políticos, y nosotros hicimos luego una contratapa en donde era claramente un fotomontaje con su cara. Ella se llama Cecilia Pando,
es una líder pública de la defensa de los represores, y era una portada de una revista sadomasoquista. Entonces era un cuerpo de otra mujer con cadenas, con tachas, con cuero, y tenía títulos que digamos, referían a una revista sadomasoquista, las soldaditas se encadenan para vos, y títulos por el estilo. Ella se sintió ofendida, nos inició una causa, tuvimos 2 fallos en contra, nos piden en la última vez 70.000 pesos, que no sé hacer la conversión, hoy ya no es nada eso en la Argentina con la inflación que tenemos. Pero bueno, hoy la Corte Suprema de Justicia lo tomó como caso porque lo considera un tema de libertad de expresión y un tema de derecho constitucional, así que estamos a la espera de esa sentencia, digamos, favorable, esperemos, porque claramente si nos condenan a pagar no tenemos con qué. Pero eso es la causa más grave que tenemos en la revista. Después las otras cuestiones tienen que ver más con vamos, el ahorcamiento económico, y la falta, digamos, de recursos, pero que también tiene que ver, digamos, no solo con la situación económica del país, sino con el esquema de medios que tiene la Argentina y la presión de los gobiernos. Pero realmente amenazas, o presiones del poder político no hemos recibido. En nuestro caso, bueno, todos sabemos aquí, creo que la libertad de expresión en Venezuela está sumamente amenazada y es difícil su ejercicio, sobre todo para el periodismo de investigación y el que vincula el poder con el dinero. Y nosotros, si bien a veces referenciamos esas informaciones, la manera como nos han atacado es muy extraña. Primero es el contexto total en el que para nosotros sería absolutamente imposible tener un programa de radio del Chigüiro Bipolar en Venezuela porque ninguna radio se atrevería a transmitirla. Un programa de televisión obviamente está descartado, ni en una televisión de cable, o sea, es una cuestión que simplemente es imposible. Entonces lo veo más como restricción a la difusión, y una que otra vez nos han hecho ataques personales a mí, que son literalmente noticias falsas. Maduro me acusó y Diosdado Cabello también, de que yo controlaba los hashtags y los trending topics en Twitter. Yo feliz. Y que era socio y accionista, cosa que negaron los tipos de Twitter. Y nos han dicho drogadictos, homosexuales, unas acusaciones que parecen del siglo XIX. Y lo que diría es que es más el contexto, es más un ambiente corrosivo y las demandas a los periodistas que están haciendo investigación y que están denunciando los actos de corrupción. Nosotros creo que por estar en Internet, nos han hackeado, sí, otras cosas, pero por estar en Internet y porque quizás nuestra audiencia es no es tan masiva, o ellos asumen eso, no nos ven como una amenaza en ese aspecto. Sin embargo, sí, bueno, actuamos con cautela para evitar ciertas sanciones. Hay cosas que no hacemos, no nos metemos, evidentemente por razones personales no nos metemos con niños, pero si nosotros, por ejemplo, usaríamos un niño en una portada para emitir un mensaje que tiene un sentido editorial de protesta, nos meteríamos en un problema grave que posiblemente no dejamos de existir, así sea utilizado para un fin editorial positivo. Entonces, hay muchas restricciones y nosotros hemos tratado de sortearlas para mantenernos a flote, ¿no? Perfecto, y valga agregar que Daniel Samper Ospina abrió con su canal de YouTube de Hola, soy Dani, pues ese sí que está emproblemado, tiene demandas, sobre todo porque se ha metido pues con un sector del uribismo, y él y Matador, que son, digamos, los 2 grandes humoristas que tenemos que están en la mira y que pues les expresamos nuestra solidaridad en esta mesa. Y ustedes tienen en común todos que han diversificado el negocio, el modelo de negocio para vivir de esto, ¿no? Se vive de este cuento, se vive de la sátira, pero ¿qué tanto les ha funcionado esa diversificación en radio, televisión, sello editorial? Cada uno de ustedes se ha abierto, ¿y cómo les ha ido? ¿Qué tan sostenible es el humor? Pues no, es un fracaso total. Chicos, por favor, dedíquense a otra cosa, ni nos volteen a ver, esto es un entretenimiento. Es muy difícil que la gente que tiene dinero,
quiera publicitarse en las páginas de la revista o quiera tener siquiera contacto con nosotros. Somos exactamente eso, los apestados, porque nos metemos hasta la cocina. Y lo que hemos tenido que aprender nosotros como revista en México es entender que después de tantos años de una lucha constante por mantener viva la revista, entender que también somos una marca. A la gente, nosotros no tenemos lectores, tenemos militantes, tenemos una cantidad de gente que colecciona la revista, número a número, se pelea cuando no la compra, cuando se acaba en el kiosco y todo esto, y eso es una cosa que ha sido fantástica, pero no es suficiente, porque tiramos 15,000 números, se venden 8, a veces se venden 10, a veces cuando hacemos algo extraordinario, cuando hay algo muy fuerte, pues se venden hasta 12. Nunca hemos logrado vender todas por completo. En alguna ocasión, hace muchos años, cuando era un éxito, cuando no existía el internet y se consumía nada más el papel impreso, pues sí, nos iba re bien. Ahora entender de que podemos también hacer dibujos en las playeras, en las gorras, se paga solita la nómina con lo que vendemos en internet, afortunadamente en las redes sociales. Pero la revista, nadie le puede comprar las páginas de publicidad. Entonces hemos tenido que dejar de cobrar nosotros, les digo, los 5 que estamos al frente, dejar de cobrar un solo centavo y tener que pagarles a los chavos y a la imprenta. Hemos tenido amenazas de auditoría, hemos tenido auditorías tremendas de Hacienda, hemos tenido problemas con muchos administradores, nos han transado, se han hecho millonarios con nosotros. Tenemos la sospecha de que uno fue enviado exclusivamente para hacernos pedazos y que estuviéramos en el bote por no pagar puntualmente Hacienda. O sea, hemos tenido que sobrevivir para poder mantener viva uno de los pocos espacios de crítica que existen en México. Han cerrado, corrieron a Carmen Aristegui, una de las periodistas más importantes del país, por denunciar en un reportaje increíble un acto de corrupción tremendo con la famosa Casa Blanca. ¿Cómo vamos a permitir que se cierre una revista cuando tenemos ese problema de censura? De ahí que hemos tenido que diversificarnos a las redes sociales, ser muy inteligentes, de contratar a alguien que tuviera la capacidad del lenguaje para poder comunicarse a través de ellas y poder vender los productos, y el programa de televisión. Es una de las cosas que apenas estamos experimentando y que increíblemente está funcionando enormemente. Tampoco nos deja para hacernos millonarios, o sea, vivimos de lo que nos pagan los periódicos en los que estamos trabajando, cada uno de nosotros, y de lo que nos pagan en la televisora, que pues, vaya, no pretendemos ser millonarios, pero sí pagar la renta, pagar la colegiatura, no sé. Con eso ahí vamos poquito a poquito. Yo creo que el tema económico evidentemente es fundamental y es el que pone más fácil que te censuren sin escándalo, ¿no? Porque evidentemente censurar una revista, esto está mal visto en todo el mundo, pero en cambio, si una revista cierra porque no tiene dinero, pues esto pasa cada día en todos lados y por lo tanto lo fácil es censurarte a través de la economía, de un proyecto. En nuestro caso, si tenemos que llegar a pagar los 40.000 euros de Ortega Cano, que no ha sido el caso porque hemos recurrido, hubiéramos tenido que cerrar porque no los teníamos en la caja y por lo tanto pues se cierra y aquí no hay censura ninguna porque has cerrado porque no puedes afrontar una multa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema económico es fundamental, entendiendo además que detrás de este tipo de proyectos no pueden haber grandes capitales, porque entonces ya automáticamente se desnaturalizan por mucho que digan que no. Nosotros lo hemos visto en España y en otros sitios, con todo el respeto siempre para los magníficos profesionales que siguen trabajando en sitios que ahora son en su capital multinacionales o bancos o lo que sea, pues ha cambiado completamente la naturaleza. Ya no tienen la capacidad de hacer las cosas que hacemos nosotros con la monarquía, con los poderes de verdad del país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un equilibrio complicado, porque son empresas frágiles que tienen que estar en manos de los propios trabajadores. Yo creo que esa es la situación ideal, pero entonces tenemos que dar un paso más para protegernos de la censura o de estos tipos de censura precisamente y hacer empresas más solventes. Y aquí creo que hay parte de culpa nuestra, de una fragilidad económica que a lo mejor no forma parte necesariamente del ADN de todos esos proyectos.
a lo mejor nosotros lo hemos hecho mal para no hacer una empresa más seria. Nosotros estamos en plena reflexión, digamos, ¿no? Y estamos convencidos de que seremos capaces de hacerlo mejor. Nosotros en los primeros años hemos hecho, creemos bien, un proyecto periodístico, una marca, un trabajo periodístico, pero no hicimos bien la parte de empresa. Y ahora estamos intentando construir una parte de empresa que es lo que nos tiene que permitir poder resistir a esta censura, ¿no? Y en eso muchas veces nos ponemos nosotros mismos prejuicios en la cabeza, ¿no? A lo mejor habrá anunciantes, los anunciantes inteligentes les tiene que interesar estar con nosotros, ¿no? De hecho, antes lo decíamos en broma, pero estamos aquí gracias a unos sponsors importantísimos, algunos incluso bancos, ¿no? O sea que nosotros mismos yo creo que tenemos que ser capaces de poder mejorar nuestras empresas, que no está escrito en ningún lado de que como modelo de negocio eso sea fallido, sino todo lo contrario, porque creo que es muy útil para la sociedad y a la gente le gusta. Y entonces a lo mejor esa es la mejor forma que tenemos de blindarnos contra esa censura encubierta, que es la que más prosperará en los próximos años, porque queda muy mal cerrar periódicos, pero en cambio es inevitable, parece, que nos cierre el mercado. Y yo estoy convencido de que esto no tiene por qué ser así. Sí, yo un poco retomo las palabras de ustedes dos porque la situación es parecida en Barcelona a lo que se suma en este momento en particular en la Argentina, una crisis económica brutal. Nosotros la manera de censura más fuerte que tenemos es que el papel de diario lo vende una sola empresa, que es, digamos, los propietarios son el Estado y los dos principales diarios del país. El papel está a precio dólar. En agosto, por ejemplo, nosotros nos aumentaron el precio del papel 3 veces. Para nosotros es cada vez más difícil poder imprimir y seguir saliendo. Tenemos deudas con nosotros mismos. Nosotros recaudamos sobre todo de los lectores, de la venta en papel. Ese dinero va a parar a la imprenta para no dejar de salir, a nuestros colaboradores, y quienes somos los dueños de la revista estamos, digamos, no estamos cobrando, con lo cual no vivimos de la revista. Hemos vivido en algunos momentos, pero ahora todos vivimos de otros múltiples trabajos. Y lo que estamos pensando tiene que ver con esto, con modificar o con repensar nuestra capacidad de gestión, establecer alianzas con otros medios autogestionados y ver cómo zafamos de esta crisis. Básicamente porque nuestra consigna desde el principio fue: vamos a hacer Barcelona porque tenemos ganas de hacerla. Y hoy no tenemos ganas de cerrarla. Estamos en un momento además del periodismo argentino en el que hay muy pocas voces críticas. Y entonces no tenemos ganas no queremos ceder a esas presiones y cerrar un espacio crítico como es nuestra revista. Sí, bueno, en nuestro caso se parece y hay muchas cosas en comunes. Nosotros la primera temporada de Isla Presidencial la hicimos con nuestro propio dinero, con nuestros ahorros, sin cobrar evidentemente. Y sí se hizo dinero con los buhoneros que la vendían en la autopista, como la película La Isla Presidencial. Agarraron todos los episodios, lo unificaron y se convirtió en un fenómeno de piratería interesante. Y me dio mucha satisfacción que alguien estuviese haciendo dinero con nuestro trabajo y nos dio la visión de que quizás sí es monetizable. Nosotros luego de esa experiencia tuvimos un acuerdo con YouTube y hicimos las 2 temporadas con YouTube, y de ahí en adelante, incluso antes del nacimiento del Chigüiro Bipolar de la Isla Presidencial, nuestro modelo siempre fue: tenemos una casa productora de producción audiovisual, el Chigüiro es nuestro hijo consentido que tenemos que mantener siempre, pero nuestro modelo de negocios es la producción, y el Chigüiro es nuestra arma y nuestra herramienta de difusión. Entonces, pero por otro lado, hace 3, 4 años nos está cayendo una severa crisis económica en Venezuela que ha puesto eso en riesgo, y la solución son las alianzas. Las alianzas con otros medios, las alianzas con colaboradores y ver también un poco el mercado fuera, porque sinceramente la situación económica en Venezuela es, como todos saben, un imposible en este momento, pero hay soluciones. Bueno, me dicen ya que tenemos que dar la palabra al público. Yo les voy a dejar un ejercicio a todos, y es que naveguen, ¿no? Lean estas revistas. La de Ingrid hay que comprarla. Y si tiene su versión digital. La de ustedes se puede. No, hay que comprarla, claro. Hay que comprarla, entonces a ver Inscribirse a quién incluso. Se inscriben,
Si les apetece, y quiero que la tarea que dejaría, porque no alcanzamos a hacer esta pregunta, y es que ayer Ignacio Escolar dijo pues, que el periodismo tiende más a criticar al poder político que al poder económico. Y yo les quería preguntar que si eso es extrapolable al ejercicio, ¿no?, de sátira que hacen, pero ustedes mismos verán si por igual le dan palo a los banqueros, a los políticos y bueno, a todos los que tienen el poder y al poder religioso. Entonces eso ya les queda a ustedes para que hagan su observación. Preguntas entonces del público, tenemos 10 minutos. Listo. Enchúfele. Pásale a la niña. O grite. Bueno, mi nombre es Andrés Villa, de la Universidad Pontificia de Bucaramanga, Universidad Pontificia Bolivariana. Yo pienso que esta cocina no se puede cerrar sin antes mencionar a Jaime Garzón. Jaime vive en el corazón de todos los jóvenes colombianos. Bueno, soy un poco nervioso. Yo pienso que nosotros los colombianos tendemos a reírnos mucho de las columnas de Daniel Samper, nos reímos de las caricaturas de Matador y nos reímos mucho de Jaime Garzón. Pero no sé qué pasa si es que no entendemos, de pronto no los entendemos porque no actuamos. Entonces la pregunta para ustedes cuatro es, ¿cómo hacer para que este tipo de contenido no se quede en la simple risa de las personas, sino que de verdad obligue a las personas a actuar? Mira, yo creo que la caricatura no solamente informa, sino forma a generaciones, forma a la gente lectora, es como el anzuelo para que la gente se informe un poco más. También una vez escuché que de un colega caricaturista suizo que si nosotros no hiciéramos caricatura política en México, ya la gente se hubiera ido a la revolución. Que es la caricatura suele convertirse en una válvula de escape de la ira contenida y el encabronamiento y todo esto, y que muchas veces la gente va y ve el cartón y entonces se ríe y ya se lo olvida. Ajá. No, yo sí creo que la caricatura, la sátira puede funcionar para que precisamente uno no nada más se quede con ese chiste, con esa burla, sino que se interese más, se informe más, no con los medios tradicionales, los hegemónicos, sino con los que están por ahí, que ya están pululando por todos lados. Yo creo que ese es el siguiente paso, y el que sigue es la organización para la toma de decisiones. Estoy convencido de que la información es un bien común que funciona perfectamente para que tomemos decisiones. Entonces, sí, estoy totalmente del lado de la investigación periodística, la que hace verdaderamente investigación periodística, y la caricatura que usa esas mismas investigaciones para poder hacer su trabajo. Bueno, me sugieren los colegas otra pregunta para aprovechar. Agrupemos mejor y… Sí, para que sea más dinámico. A ver, tuya, tía. Buenas tardes, mi nombre es Antonia Salazar de la Javeriana de Cali, y nosotros queremos preguntarles, teniendo en cuenta que el mercado es un medio de censura para ustedes, obviamente porque está controlado por los poderes grandes, ¿cómo, teniendo esto en contra de ustedes, cómo pueden definir una audiencia? ¿Puedes repetir el final? ¿Cómo pueden ustedes definir una audiencia teniendo en cuenta que esto está en contra de ustedes? Ayúdale. Estamos un poquito, o querés seguir agrupando. Contestamos. No, yo tampoco estoy seguro de que el mercado esté en contra nuestra. Yo creo que el mercado, a lo mejor, es que lo hemos hecho muy mal, ¿no? Y quiero creer esto. Yo tengo todavía esperanza. O sea, el mercado ayudar no ayudará. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo. Facebook, que es una de las formas básicas por donde circula la información, a nosotros nos ha censurado un montón de portadas simplemente porque aparece allí de reojo una teta. Entonces, claro, esto va en contra nuestra, pero
nosotros tampoco queremos depender de Facebook. Por lo tanto, yo creo que el mercado no es una barrera que nos puede tan terrible. Tenemos que hacer bien las cosas y después veremos, desde un punto de vista empresarial estoy hablando, y después veremos si pese a esos obstáculos no tenemos margen. Yo creo que sí. ¿Otra pregunta? La podemos reformular. Hola. Hola, Ingrid. Primero yo, después vos. Solo preguntas de derecha. Hola, Ingrid. Soy Alfredo de Tucumán, hincha de Barcelona. Quería preguntarte sobre el concepto de así no hay Barcelona que aguante cuando la realidad supera la ficción. Sí, nosotros tenemos un hashtag en Twitter, sobre todo, que es así no hay Barcelona que aguante, y tiene que ver con que estamos teniendo competencia desleal de los dirigentes políticos, de los medios de comunicación tradicionales, que hacen y dicen cosas que nos dejan a nosotros totalmente estupefactos, y tenemos que redoblar apuestas que son a veces imposibles de redoblar. Cualquiera de los últimos discursos presidenciales, ustedes los pueden ver. A veces es imposible superar desde la sátira porque son sátira en sí mismas, y las portadas de los principales diarios también parecen sátira. Entonces se nos hace muy difícil a nosotros la competencia, que no está en otros medios satíricos porque no hay, sino que está en los medios tradicionales y, por ejemplo, en nuestro presidente. Así se resume nuestro hashtag, así no hay Barcelona que aguante. Creemos que hay una conspiración claramente para cerrarnos. ¿Ya puedo seguir yo? Bien. Hola. Primero, la arepa es de aquí de Colombia. Y en Medellín no puedes decir que es de Venezuela. 1. 2. Algo que quería preguntarles es, yo no soy nadie comparado con lo que son ustedes, pero yo convivo constantemente con el tema del humor. Me río de todo, me he reído de Venezuela. De hecho, estoy aspirando a la crisis argentina para que lleguen las argentinas acá. Entonces, es como que he aprendido que la realidad, si se trata desde el humor, puede convertir sensaciones trágicas en un momento jocoso y puede solventar una realidad, que la realidad es una mierda, pero puede ser solventada. ¿Pero qué pasa? Puede ser atenuada, perdón. Pero ¿qué pasa? En una época de lo políticamente correcto, donde cualquier cosa es una indignación y donde siempre va a haber un colectivo que va a estar en contra de lo que se diga, ¿cómo creen que van a seguir sobreviviendo y cómo creen que el humor va a poder seguir haciendo esa demanda sobre la realidad, y cómo ustedes van a poder sobrevivir a eso aparte de todas las presiones que ya tienen? Sí, bueno, primero vamos a superar lo de la arepa, fue un chiste, perdón. Miren, no, yo creo que el tema de lo políticamente correcto no nos afecta en lo más mínimo, nos reta a pensar nuestras historias, a pensar en nuestros titulares, y también nos obliga a defender la libertad de expresión también. Entonces, hay temas que evidentemente si pueden ofender y están atacando al poder, y están atacando no al débil, sino que estamos desnudando al poderoso, nunca puede ser ofensivo. Nosotros creemos que esa ofensa es buena. Por otro lado, creo que todos compartimos eso, que nunca vamos a patear al que está abajo. Porque eso no es humor, eso ya es difamación o mal chiste. Si es sátira bien hecha, siempre lleva a la reflexión, y si es sátira bien hecha, siempre aporta a la conversación. No veo ese riesgo si lo haces bien. Además, agrego una pequeña cosa, lo decía Pere también en su presentación, hay muchas de las portadas o de las noticias que nosotros publicamos que no son para hacer reír, que no son chistes, y que lo que hacen es que te molestan, te ofenden, te hieren, y esa es la función de la sátira, ofender, provocar. Si no pasa eso, no funcionó. Entonces, me parece que ahí está también parte de la primera pregunta respondida, y es, a veces te provoca actuar la sátira, por ahí el chiste no, lo dijo también Rappe. Tenemos todavía... Buenas tardes, mi nombre es Eliana López, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, y quería preguntarles, no cuáles son los límites que les ponen a ustedes, sino los límites que se ponen ustedes mismos al sacar esto. Los periodistas, los humoristas, todos tenemos unos límites personales, éticos o profesionales.
Entonces, ¿cuáles son los límites que se ponen ustedes? Bueno, nosotros en el Chamuco evitamos, exactamente como lo acaba de mencionar aquí el compañero, con las víctimas, con los que están abajo, con los que están vapuleados, con los que nadie defiende, con las minorías. Entonces nosotros no tenemos por qué ayudarles a los que tienen los recursos millonarios para sus propagandas, para sus informes de gobierno, para sus discursos fotogénicos multimillonarios. No tenemos para nada por qué estarlos defendiendo y no tenemos por qué aplaudirles nada. Están haciendo su trabajo y por eso se les paga y muy bien. Nosotros que estamos convencidos de que no tenemos por qué burlarnos jamás de las minorías y tratamos o rechazamos a los que hacen humor clasista, racista y toda esa clase de cosas. O sea, por lo menos a nosotros en México, los chamucos, evitamos todo eso. Nosotros no tenemos ningún límite. Nos parece que no hay ningún límite para la sátira. Digamos, los límites tienen que ver con qué se está diciendo, no con el tema. Nosotros podemos meternos con todos los temas, no hay tema con el que no nos metamos. Nosotros hicimos una portada en un momento en el que en la Argentina había 2 o 3 chicas con síndrome de Down que habían sido violadas y no las dejaban abortar, aunque en la Argentina esa causal de aborto es legal. Hicimos una tapa que decía, cada vez más mogólicas se dejarían violar amparándose en una ley blanda. ¿Y qué estábamos diciendo? Que, bueno, eso que estábamos diciendo. Es decir, no hay límite. El límite tiene que ver con lo que uno está diciendo, con qué está transmitiendo. ¿A quién vas a ofender ahí? ¿No? Creo que cada caso es particular. Nosotros, por ejemplo, tenemos una especie de manual de estilo que discutimos esto y, por ejemplo, como premisa no nos metemos con los familiares de los políticos, por ejemplo. Pero si los hijos de la primera dama los encuentran con cocaína en un avión, los hijos de Cilia Flores los encuentran con cocaína, pues bueno, ellos ya son actores políticos y son lo que llaman fair game para nosotros parodiar. Pero sí hay ciertos límites como éticos, personales, morales que nosotros podemos implementar en cada caso. Nosotros yo comparto mucho, bueno, todo lo que se ha dicho estoy de acuerdo, pero la visión de Ingrid, que no tenemos límites, que lo importante es dónde te sitúas en esa cadena, digamos, que también se ha dicho aquí. Nosotros apuntamos al poder, no a la gente, a los de abajo. Y después, sobre todo, en el contexto, ¿no? El mismo chiste, nosotros nos gusta explicar, el mismo chiste en un sitio lo haríamos y en otro no. Es decir, el mismo chiste contra el catolicismo, que a nosotros nos gusta mucho. Dicen, no contra la jerarquía, no, contra el catolicismo. Nosotros ahora, en esa diversificación del negocio, vamos a editar pronto un libro sobre las religiones, ¿no? Que no las respetamos nosotros, respetamos a la gente que cree, pero no a las religiones. Entonces, el mismo chiste contra los católicos en España nos parece muy adecuado porque es el régimen que tenemos, que todavía es heredero del nacionalcatolicismo y que tiene unas prerrogativas increíbles, el catolicismo y la jerarquía católica en España, pero en cambio en Arabia Saudí, donde a un católico a lo mejor le matan, pues el mismo chiste nos parecería inapropiado en Arabia Saudí. O sea, no es una cuestión de poner límites, sino de dónde te sitúas. En Arabia Saudí tenemos que hacer un chiste de los musulmanes, ¿no? No quiere decir que no podamos hacer también chistes de musulmanes en España, de hecho hacemos permanentemente, pero siempre teniendo en cuenta esto, que en España lo que nos toca, creemos, si queremos apuntar al poder, es no meternos, meternos con el poder nuestro, que es el catolicismo, la monarquía, lo que tenemos nosotros, y el mismo chiste en otro sitio, pues sería rarísimo, ¿no? Bueno, me dicen que ya se acabó el tiempo. Aquí faltó también Actualidad Panamericana, no la mencionamos, nuestra revista de noticias falsas, pero ellos han estado en otros escenarios del festival y dieron el taller. Entonces les agradezco a los invitados, todos internacionales, que nos dieron esta muestra de humor inteligente en la mañana de hoy. Muchas gracias.